Amén. Amén. Libro de Mateo capítulo 10. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10. Gloria al Señor. Cuando se esté ubicado, pues nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción poderosa de su Santo Espíritu. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Las obras de los apóstoles son primero llamado Pedro, Jacobo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananita, que también le entregó. Señor Dios, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que es predicada en este lugar, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida, Dios mío. Que hoy, oh Dios, recibamos esta palabra no para oírla solamente, sino para ponerla por obra y por práctica en nuestra vida cotidiana, Dios mío. Señor, gracias te doy, Padre Celestial, porque tu palabra no volverá a ti vacía. Hará la obra que tiene que hacer en cada uno de los que estamos en este lugar. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive, iglesia? Señor Ya su Jesucristo. nombre. Gloria. Bien, hermanos, el tema en esta preciosa noche que Dios trae para nuestras vidas, Dios lo titula de la siguiente manera: ¿qué estás haciendo con el poder que Dios te dio? Amén. Amén. ¿Qué estás haciendo con el poder que Dios te dio? Gloria al Señor. Donde leímos, dice la Biblia, que Jesús llamó ¿a quién? A 12 hombres. Amén. Gloria al Señor. Para que con esos 12 hombres empezar, gloria al Señor, a llevar el evangelio del reino de los cielos. Pero dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando Jesús llamó a esos 12, Jesús hizo algo con esos 12. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, entonces llamó Jesús a 12 discípulos y le dio ¿qué? Le dio autoridad. Cuando Dios nos llamó a nosotros para que fuéramos parte de la familia del reino de los cielos, para que fuéramos parte de ese ejército celestial, Dios no nos llamó y nos dejó allí a la deriva, hermanos. Dios nos llamó y nos dio una ¿qué? Una autoridad. Nos dio un poder que está en cada uno de nosotros. Pastor, ¿cuándo Dios nos dio ese poder? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. ¿Alguien lo puede leer? Gloria al Señor. Juan capítulo 1. Léalo. Juan capítulo 1, Versículo: 11 y 12. a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos de hijos de Dios. Amén, aleluya. Gloria. ¿Cuándo recibimos ese poder? ¿Cuándo recibimos esa autoridad? El día que recibimos ¿a quién? A Jesús. Ese día, porque Juan está diciendo, no dice a los suyos, dice a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que cree en su nombre y le recibe, le dio ¿qué? Potestad, le dio poder, autoridad y derecho. Gloria al Señor. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, creímos en Él, ese día Jesús nos dio un poder a cada uno de nosotros. Nos dio una autoridad, gloria al Señor, como se la dio a los 12 discípulos, gloria al Señor. Y dice que cuando los llamó, le dio ¿qué? Autoridad, y le dijo: ve
y echa fuera demonios. Gloria al Señor, ¿verdad? Ve y echa fuera demonios o espíritus inmundos o espíritus malos. Gloria al Señor. Porque en la tierra hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Entonces Jesús le dio poder ¿sobre qué? Sobre los espíritus. ¿A quién le dio poder? A los discípulos. Dice, gloria al Señor, le dio autoridad sobre los espíritus ¿qué? Inmundos. Gloria al Señor. ¿Qué más le dio? ¿Para qué más le dio autoridad o poder? Para que los echase fuera. Gloria al Señor. O sea, hermano, mire, es tan fácil, tan sencillo, que el diablo sabe el poder y la autoridad que usted y yo tenemos. Él lo sabe. Gloria al Señor. Él le sabe porque Jesús le dio autoridad y le dijo, ve y echa fuera ¿qué? Espíritus inmundos. Sanen los enfermos. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos ese poder. Es que no vemos la gloria de Dios porque tenemos miedo. Tenemos temor de echar fuera un demonio. Nos da miedo orar por un enfermo. Gloria al Señor. Y esta enseñanza la compartí anoche en Ritoque, hermano. Gloria al Señor, porque Dios me la regaló ayer en la mañana y yo la compartí anoche allá en Ritoque, la estoy compartiendo hoy acá. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Anoche compartí esta enseñanza en el templo y allí estaba mi madre. Gloria al Señor. Y hace un momento aconteció algo tremendo, todavía no sé, no estoy seguro, pero mi hermano me dijo que mi sobrino llegó muerto. Gloria al Señor. Ahorita se lo muestro, lo tengo en el celular. Y se lo entregaron a mi mamá y mi mamá no sabía qué hacer. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no ejecutamos la autoridad que Dios nos dio. Un día hubo un accidente y allí estaba el muchacho agonizando. Gloria al Señor. Y la mamá del muchacho me decía, pastor, ore por él. Yo fui, oré por él. Y yo decreté Ezequiel capítulo 37, perdón. Gloria al Señor. Y decreté que de los 4 ángulos de la tierra descendía espíritu de vida sobre él. Y me dijo, profetiza, hijo de hombre. Y profeticé en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero yo no tengo que tener miedo de orar, porque el Señor nos dio el poder y la autoridad. Y dice, y mayores cosas haréis vosotros cuando venga sobre vosotros ¿qué? El Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sobre cuántos ha venido el Espíritu Santo? Gloria al Señor. O sea que tenemos un poder y tenemos una autoridad. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 creo, si no estoy mal, 28, gloria al Señor, Jesús dijo, toda autoridad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y en la tierra. O sea, Jesús recibió autoridad de Dios en su vida. Ahora Jesús imparte autoridad ¿sobre qué? Sobre nosotros. Porque la Biblia dice que cuando nos llamó, nos dio ¿qué? Autoridad. Gloria al Señor. Nos dio un poder. Tanto que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que está en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 5 de Mateo 19, dice, bueno, vamos a acabar de leer el versículo 1. Dice, para los echarse fuera y para sanar toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. O sea, tenemos poder de orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Gloria al Señor. Ahora, si me pregunta, pastor, y si yo oro por un enfermo va a sanar, yo no lo sé, hermano. Pero, y usted tampoco lo sabe, pero usted tiene que orar creyendo en su corazón. Amén. Porque usted y yo no sanamos a nadie, usted y yo confesamos, decretamos, actuamos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero el único que sana es el Señor. Cuando Jesús fue al estanque, gloria al Señor, de Bethesda, dice la Biblia que había muchos enfermos, de muchas enfermedades y dolencias. Pero Jesús solo sanó uno, que era paralítico y tenía 38 años de ser paralítico.
Cuando el leproso fue a Jesús, el leproso le dice a Jesús, si quieres, gloria al Señor. Pero yo cuando oro, yo oro creyendo que Dios puede sanar a ese enfermo. Pero eso, el milagro no lo hago yo. ¿Lo hace Dios. el Señor? Gloria a Dios. Pero yo tengo que orar, creyendo porque tengo un poder que Dios me dio a mí. Gloria al Señor. Que Dios me entregó en mis manos. Que Dios lo puso en mi corazón. El problema es que usted y yo a veces no sabemos qué hacer con lo que Dios Nos dio. nos dio. No sabemos qué hacer con lo que Dios nos dio. Cuando usted y yo debemos de orar. Gloria al Señor. Así sea por lo más sencillo, debemos orar. Gloria al Señor. Debemos de orar para que Dios sea el que traiga sanidad. No, es que yo para qué oro por un dolor de cabeza, para qué molesto a Jesús si hoy me compro una aspirina y quiero sana. Gloria al Señor. Pero entonces la fe mía, gloria al Señor, primero oro a Jesús. Si Jesús me sana, pues no me compro la aspirina. Si Jesús no lo sana, pues va y compra la aspirina. Y de pronto no, Jesús no lo sana, no porque no quiera. Gloria al Señor. Por Es porque falta la de fe fe. del enfermo no alcanzó a tocar el corazón Falta de de fe. Jesús. Gloria al Señor. Pero usted y yo tenemos esa autoridad de decirle al diablo que se vaya afuera y se tendrá que ir fuera de este territorio, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa. Todo espíritu de brujería, de hechicería, todo espíritu de envidia no tiene poder contra nosotros, Amén, porque nosotros aleluya. tenemos un poder que Dios nos entregó y los demonios lo saben, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué hace perder ese poder? El miedo y el temor. Gloria al Señor. Porque hay dos clases de temor: el temor a Dios y el temor de hacer las cosas. Pero Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de ¿qué? De De cobardía. cobardía, sino de poder. O sea, tenemos un espíritu que es de poder, de amor y de Y dominio dominio propio. propio. Gloria al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con esa autoridad y ese poder que Dios nos dio? Vemos lo que está aconteciendo y usted y yo estamos cómodos, quietos. No ejecutamos el poder que Dios nos dio. Amén. Dice el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. Gloria al Señor. Dios nos dio estas instrucciones, hermanos. Aleluya. Amén. ¿Para qué, pastor? Para poder ejecutar el poder que Dios. No. Amén. Cuando Jesús les dio el poder, no los envió solos. Dice que les dio ¿qué? Instrucciones. Y les dijo, gloria al Señor, no vayáis, perdón, instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? Se ha acercado. Sanar enfermos. Mire, Dios le dio instrucciones. Le dio autoridad, pero le dio unas instrucciones. No vayan por camino de ¿qué? De gentiles. Ni entre a ciudades de ¿qué? O de samaritanos. Primero, no es que no le dijo que no hablara con ellos. Dijo, primero vayan ¿a dónde? A la casa de Israel, a la casa de las ovejas ¿qué? Perdidas. Y ve y predícales que el reino de los cielos se ha acercado ¿a quién? A vosotros. Si hay enfermos, sánales. Gloria al Señor. Si hay enfermos, sánales. Pero si usted va al libro de Marcos, cuando habla del padre y el hijo que era lunático, los discípulos no pudieron sanar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero Jesús les había dado la autoridad, le había dado las instrucciones. Porque cuando estaban allí, Jesús llegó y dijo, ¿y qué disputáis? Gloria al Señor. Y la gente dijo, el padre de familia dijo, no, es que traje a mi hijo ante tus discípulos para que echaran fuera ese demonio que lo atormenta día y noche, y no pudieron hacer nada. Jesús dijo, traérmelo acá.
Porque hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca Fe. o generación incrédula. Gloria al Señor. Y dice que Jesús reprendió al espíritu sordo y mudo, que a veces lo echaba en el fuego, otras veces en el agua, y estaba a punto de ¿qué? De matarlo. Gloria al Señor. Y Jesús lo liberó. Pero los discípulos tenían el poder. Los discípulos tenían la autoridad. Gloria al Señor. Pero dice el Señor que los visitó ¿qué? La incredulidad. Yo tengo el poder, pero tengo que creer, hermano. Tengo que creer que cuando yo oro por alguien, Dios puede hacer ese milagro. Que cuando yo oro por un enfermo, Dios puede hacer ese milagro. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que yo atare en la tierra será atado 9:14. en el cielo. Y todo lo que yo desate en la tierra será desatado Y en el en el cielo. cielo. Entonces dice, sanad a los enfermos, limpiad leprosos. Gloria al Señor. Resucita ¿qué? Muertos. Muertos. Echad Echa fuera fuera. demonios. De gracia recibisteis, da también de qué? De gracia. De gracia, gloria al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que Dios nos dio un poder a nosotros. Y ese poder lo recibimos por la gracia y la misericordia del Señor. Y que si yo he recibido ese poder, ¿qué tengo que hacer? Como siempre en el dormir. Darlo de gracia. Enseñarlo. Gloria al Señor. Ir y también que ese poder se manifieste en otra persona. Se manifieste en una familia, en un hogar. Gloria al Señor. Pero a veces la vecina está enferma o el vecino está enfermo y porque no es cristiano no oramos por él. Gloria al Señor. Y no sabemos si usted y yo tenemos un don de sanidad. Gloria al Señor. No sabemos usar el poder que Dios nos dio a cada uno Que no de nosotros. Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 16, Marcos 16. Sí. Marcos. gloria al Señor. Largo 3. Amén. ¿Qué dice? ¿En qué Versículo 16, creo. 16. 16. Dice: el que creyere Y y fuere. fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Versículo 14. 14. Dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos ¿a dónde? Sentados a la mesa. O sea, ¿qué estaban haciendo los 11 discípulos? Gloria al Señor. Estaban comiendo, ¿verdad? Estaban tranquilos, relajados. Gloria al Señor. Y el poder que Dios les había dado, la autoridad que Dios les había dado, ¿a dónde estaba? Gloria al Señor. Y dice que Dios le reprochó eso. Dios le reprochó ¿qué? La incredulidad, ¿de verdad? Gloria al Señor. Dice, y le reprochó su incredulidad y dureza De corazón. de corazón. Gloria al Que Señor. no habían creído. ¿Por qué? Porque no habían creído. No habían creído en él. O sea, el poder que Jesús les había dado, gloria al Señor, no estaba funcionando en ellos. No lo estaban poniendo por obra, sino al contrario, esa incredulidad los visitaba día tras día y la incredulidad les trajo dureza ¿de qué? De corazón. De corazón. Entonces Jesús le reprochó eso. Y mira lo que dice el versículo 15. Vamos a leer 16. Dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Demonios. O sea, en el nombre de Jesús, cuando nosotros usamos el poder que tenemos, que Dios nos dio, ese poder lo usamos en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios creen a ese nombre y tiemblan. Amén. Gloria al Señor. Y es más, la Biblia dice
Gloria al Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 o 7 dice que Dios le dio, el Padre lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla que está en el cielo y abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra se doble ante ¿quién? Ante ese nombre, y con su boca o con su lengua confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ese nombre, en ese nombre hay ¿qué? Autoridad. Gloria al Señor. Y los demonios saben eso. Y los demonios creen eso. Gloria al Señor. El problema es que yo no he creído que Dios me dio una autoridad bajo ese ¿qué? Nombre. Gloria al Señor. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Demonios. Gloria al Señor. O sea, en ese poder que Dios nos dio. Amén. Hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y se bebiera cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Mira el poder que usted y yo tenemos, hermano, en ese nombre que es sobre todo gloria al Señor, ese nombre que fue dado a los hombres. En ese nombre que hay poder. O sea, en ese nombre usted y yo tenemos un poder sobrenatural. Y ya más adelante lo vamos a ver. Efesios 1:27. Efesios 1:27. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Efesios 1:27, ¿qué dice? Gloria al Señor. Efesios 1:21. 1:21. Sobre todo principado y autoridad, y poder, en señorío, y sobre todo nombre. Gloria al Señor. No lo escuché. Es que no estoy en la cita, hermano. Yo estoy en otra cita. Sobre todo principado y autoridad y poder, en señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. O sea, Dios nos dio que ese poder, sobre todo que principado y potestad, y sobre todo que se nombra en este siglo y en el venidero, hermanos. Gloria al Señor. Por eso Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo tengo un poder. ¿Cómo lo resisto? A través de la palabra. Jesús lo resistió a través de la palabra. Le dijo, si tú eres el Hijo. Mire que Satanás es sagaz, hermano. Y es astuto. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Gloria al Señor. Y Satanás le dice a Jesús, si usted es el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿qué? En pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Vivirá el hombre. O sea, no solo el hombre necesita el alimento físico, sino también necesita la palabra de Dios, el alimento espiritual. ¿Para qué? Para yo fortalecer el poder que Dios me dio. Amén. Gloria al Señor. Poder ejercer ese poder. Gloria al Señor. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó al pináculo del templo, le dijo, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará y te sostendrán y no dejará que tu pie tropiece en piedra. Jesús que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no ¿qué? No tentará. Lo llevó allá al monte y le mostró todas las riquezas. Mire, el diablo es tan sagaz, gloria al Señor, que le estaba ofreciendo a Jesús lo que era de él. ¿Sí, hermano? Y el diablo es tan sagaz que nos ofrece a los cristianos lo que nos pertenece, lo que Dios ya nos dio a nosotros. Porque en la Biblia tenemos 33,000 promesas aproximadamente que son de nosotros, hermano. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia,
lo demás vendría ¿por qué? Por Por añadidura. añadidura. Pero ¿sabe qué nos ofrece el diablo? Las añadiduras, hermano. Gloria al Señor. Y eso quiso hacer con Jesús. Lo llevó al monte y le mostró toda la riqueza del mundo. La Biblia dice que de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que en él. Ay, Y él dijo, mío es la plata y mío es mío el oro. Entonces todo es de quién? De Dios. De Dios. Y el diablo sagazmente va y le muestra y le dice, todo esto te daré. Mire cómo es de astuto. Se adueña de las cosas que no son de Gloria Él. al Señor. Todo esto te daré si postrado ¿qué? Me Me adorares. adorares. Pero Jesús lo rechazó porque tenía que poder, autoridad. Gloria al Señor. Aleluya. Y lo rechazó y le dijo, solo a Dios, Adorar. solo a Dios adorarás y solo a Él Le te servirás. postrarás. Gloria al Señor y solo a Él le servirás. Y Amén. cuando Jesús dice eso con su boca, cuando Jesús expresa la palabra con poder y con autoridad, dice que el diablo se fue y lo dejó y ángeles vinieron y ¿qué? Y le sirvieron. Amén. Gloria al Señor. Pero sabe que a veces el diablo nos dice, usted no puede. Usted, el banco le va a arrematar la casa, el banco le va a quitar esto, hermano. Yo puedo decirle, yo tengo al dueño del oro y de la plata, y el Dios que yo adoro, el Dios que yo sirvo, ese Dios tiene poder y autoridad y puede hacer un milagro financiero en mi vida. Me puede sanar, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Mire, había una hermana de la iglesia, la mami de la hermana Blanca, gloria al Señor, y llegó a las 11 de la noche allá y tocó, pastor, mi mamá se está muriendo, vamos y ora por ella para que, gloria al Señor, pueda descansar en paz. Yo no sé si la hermana Isabel ya se había venido de Ritoque, ¿no? Gloria al Señor. Y yo fui con mi esposa, y cuando yo la vi allí, pues yo la vi y dije, no, la abuelita se va a morir. Gloria al Señor. Pero la hermana Blanca me dice, pastor, ore para que Dios se la lleve y ella pueda descansar en paz. Y estaban los nietos allí, que eran inconversos, y yo no podía orar de esa manera, ¿verdad? Pero yo oré para que Dios la sanara, ¿verdad? Y mientras que yo oraba, yo decía, Señor, pero hágase ¿qué? Tu voluntad. Ajá. Mentalmente decía, pero hágase ¿qué? Tu Su voluntad. voluntad. Pero ¿sabe que cuando yo abrí los ojos, Sí. la abuelita de 104 años se había parado de la cama? Amén. Gloria a Y Dios. los nietos estaban llorando. Amén. Gloria al Señor. Pero yo cuando fui a orar, oré ¿con qué? Con autoridad y creyendo. Gloria al Señor. Amén. Pastor tiene 104 años. No, ¿qué tiene que ver, hermano? Gloria al Señor. Pero Dios se manifestó. No por ella, por los nietos. Amén. Amén. Así Para que es. creyeran que Jesús Dios tiene no está dormido. poder y autoridad. Amando a Dios. Y que en ese nombre, toda dolencia y toda enfermedad tiene que huir. Amén. Hace más de un año en la iglesia, un martes de oración, hermanos, apenas empezaba la pandemia, estaba orando y Dios me dijo, caerán 1000 y 10,000 a tu lado, mas a ti no te tocarán. Amén. Yo proclamé esa palabra en la iglesia. Gloria al Señor. Yo allá no cerré la iglesia, hermanos. Yo allá hacía cultos todos los días, todos los cultos. Gloria al Señor. Y los domingos nos reuníamos 15, 20 personas en una casa y en otra casa nos reuníamos otros 20. En el templo íbamos a ayunar, íbamos al culto a las 5 de la mañana. Gloria al Señor. Allí, ¿por qué? Porque Dios nos dio un poder. Amén. Yo tengo que creer a ese poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que la sangre de Cristo me lava, me limpia y me sana. Amén. Gloria al Así Señor. es. Y entonces Dios sujetó a esos principados. Y Jesús pudo resistir ¿a quién? A Satanás. Resistía al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Con el poder de la palabra. Con la autoridad que Dios Nos da. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo. Espera, hermano, corro antito eso porque es que casi no veo. Gloria al Señor. Colosenses 3. Capítulo 2. No, pues Colosenses ya no tiene. Colosenses no tiene. No tiene Ah, primera, sí. el cuarta. Gloria al Señor. Dice así. Versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente. Públicamente, ¿verdad? Triunfando
sobre ellos. En la ¿A cruz. dónde? En la cruz. O sea, Amén. Jesús ya lo venció. Jesús los exhibió públicamente. Los derrotó, porque dice, cuando habla de triunfar, habla de victoria. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jesús lo venció públicamente ante todo el mundo. O sea, ellos están vencidos, hermano. Y usted y yo vivimos atemorizados. Jesús nos llevó sujetos ¿a dónde? A la cruz. Y no solamente venció los demonios, venció la muerte también. Gloria al Señor, porque dice que cuando descendió a lo más profundo, tomó la llave de ¿qué? De la muerte. Por eso David entendió eso. Siendo profeta, David dijo, caerán 1000 y 10.000 a mi lado, mas a mí no me tocará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Gloria al Señor. Se murió el vecino. Gloria al Señor. A mí no me va a llegar todavía. En el tiempo del Señor. En el tiempo de Dios. Gloria al Señor. Y usted y yo tenemos el poder y la autoridad. No, yo no le tengo miedo a la muerte, hermano. Gloria al Señor. Antes yo oro al Señor para que el Señor venga pronto. Para que se acabe eso, mi esposa es testigo. Oro a Dios. Para que tanta maldad y tanto sufrimiento, hermanos, sea desarraigado sobre la faz de la tierra. E irnos con el Señor a disfrutar de esas mansiones celestiales que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Yo no le tengo miedo a la muerte, pero cuando allá donde yo vivo se empieza a morir el vecino y se murió el otro y se ahorcó porque hace poco se ahorcó una niña de 7 meses de nacida. ¿Cómo se ahorcó? Pasó, no, pues se metió entre la cuna y quedó colgado. Gloria al Señor. Y hay como una maldición generacional ahí, porque ya van dos, una de 16 años y una de 7 meses. Gloria al Señor, y viven ahí cerquita de nosotros. Entonces yo, ¿qué hago? Reprendo todo espíritu de muerte, se va fuera de este lugar, se va fuera de este territorio, porque tengo el poder y la autoridad. Cuando Dios me para a las 12 de la noche a orar, yo salgo del cuarto, gloria al Señor, y empiezo a orar allí afuera y empiezo a reprender el espíritu de la brujería. ¿Por qué? Porque a esa hora es donde los brujos empiezan ¿a qué? A trabajar. Amén. Y empiezo a limpiar los aires. Señor, limpia los aires. Eso se llama ejecutar la autoridad que Dios nos dio, que Dios entregó a mí. Pastor, a veces el Señor me para a las 12, pues hermano, salga de su pieza, abra la puerta, salga a la calle, y así la mujer le diga que está loco. Gloria al Señor. O el marido le diga a la mujer, está loca, está... No, usted sale, abre la puerta y empieza a bendecir la cuadra, y empieza a bendecir al vecino, y empieza... con prudencia, ¿no? Porque empieza a gritar, hermano, pues ahí sí van a decir que está loco, ¿no? Le van a echar a la policía, no porque gritar sea pecado, no. Yo oro y me gusta orar duro, gloria al Señor, pero hay que saber manejar el momento, amén. Gloria al Señor, y empieza a bendecir al vecino, empieza a bendecir la cuadra, el barrio. Diga, reprendo todo espíritu de brujería, de prostitución, Señor, de lesbianismo. Reprendo todo espíritu de hurto, Señor, de odio, de rencor, de envidia. Gloria al Señor, decreto que esta cuadra, que este barrio es bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Eso es ejecutar la autoridad que Dios le dio. Ya Jesús los exhibió. ¿Y por qué le va a decir que el diablo sabe que usted tiene poder? Gloria al Señor. Y que yo tengo un poder. Hechos, capítulo 19, creo, hermano. ¿Hechos? Después de Juan. Hechos, capítulo... Tengo otro Hechos, capítulo 4, 19. versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, ¿verdad? Amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de ¿quién? Del Señor. Del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus ¿qué? Malos. Malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo. Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo ¿quién? El espíritu El malo. Espíritu dijo, a Jesús conozco. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mire que el diablo sabe que usted y yo tenemos un poder. Sabe que usted y yo tenemos una autoridad. Gloria al Señor.
¿Y cuándo recibimos esa autoridad? Le dije al comienzo, cuando recibimos Al Señor a Jesucristo Jesús. nuestra vida. Estos hijos de sacerdotes, gloria al Señor, exorcistas, estaban proclamando algo que ellos no tenían, porque no habían recibido a Jesús. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos veían que el apóstol Pablo reprendía a los espíritus inmundos, los demonios, y ellos huían. Que oraba por los muertos y resucitaban. Por los enfermos y eran ¿qué? Sanos. Mire que Pedro tenía ese poder, que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Con qué se sanaban los enfermos? Con la sombra. Cuando Pedro llega al templo, la hermosa, gloria al Señor, había un hombre cojo, allí un joven cojo de nacimiento, y estaba a la puerta pidiendo limosna, y cuando vio a Pedro esperaba recibir algo, y cuando Pedro llega allá le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo que el Señor me dio. Se llama poder, se llama autoridad. En el nombre de Jesús, levántate. Le extendió la mano, lo levantó. Y aquel hombre que estaba cojo, se le enderezaron los tobillos, se afirmaron sus pies y empezó a entrar, y entró al templo saltando y glorificando y alabando al Dios que Pedro honraba y glorificaba. Amén. Y ese Dios es el que usted y yo honramos y glorificamos. Y ese poder que Dios le dio a Pedro también nos lo dio a nosotros. Y los demonios saben eso. A Jesús conocemos, o sea, conocen a Jesús. Pablo, ¿sabemos quién? Pero ustedes quiénes son. Gloria al Señor. Así que los demonios saben, conocen el poder que está en usted. La pregunta es, ¿usted conoce el poder que tiene? ¿Usted conoce el poder que Dios le dio, hermanos? Porque los demonios lo saben. Gloria al Señor. Por eso cuando se levanta una iglesia en clamor, el diablo tiene que huir. El diablo tiembla, hermanos, porque el poder de Dios se empieza a manifestar en el barrio, en la cuadra, donde usted y yo vivamos. Amén. Se incomodan, los brujos se incomodan. El vecino, hermanos, se empieza a incomodar cuando usted empieza a orar. Gloria al Señor, porque el enemigo, gloria al Señor, conoce el poder que usted y yo tenemos. Pero ¿sabe qué nos ha dicho el diablo? ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a culto? Si Dios está en todo. Claro, hermano. Dios está en todo lugar. Pero la iglesia primitiva, si algo que tenía, era que iban todos los días ¿a dónde? A la casa de Dios. Todos los días. No iban día por medio, ni 2 veces a la. Iban todos los días. Porque sabían que allá en el templo, allí estaba la presencia, porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Aquí están atentos ¿qué? Mis oídos y abiertos mis ojos a la oración que se haga en este Lugar. Gloria al Señor. No quiere decir que Dios no escucha la oración en su casa, sí, hermanos. Pero aquí usted viene a tener comunión con el Rey de Reyes y Gloria a Señor de Dios. Señores. Gloria a Dios. Amén. Para que usted se llene, reciba y empiece a ejecutar el poder y la autoridad que Dios le dio. A Jesús lo conocemos. Ellos sabían quién era Jesús. A Pablo sabemos quién es. Pero ustedes, ¿quiénes son? Gloria al Señor. Así que de hoy en adelante, usted y yo vamos a empezar a ejercer. Tenemos el poder. Usted tiene, hermano, el poder de, cuando usted esté enfermo o enferma, declararse sano, orar por usted mismo. Gloria al Señor. Cuando el vecino esté enfermo, usted corra y ore, no le dé miedo. Pastor, es que el vecino no me habla. Mire, hermanos, un día fui a orar por un hermano, se llama Lorenzo, tiene como 90 y algo de años. Y estaba agonizando en la casa, botando basas. Yo todavía no era pastor, yo era el copastor de la iglesia. Eso hace como unos 12 años, yo creo. Gloria al Señor, y botaba base y la casa del hermano estaba así de llena. Gloria al Señor. Y el hombre de la casa era impío. Eso a los evangélicos lo esperaba con una macheta. Y yo fui y entré, ¿sabe? Un hijo impío que no era cristiano, se le paró el papá y le dijo, déjenlos que ellos solamente vienen a orar por mi nono Lorenzo. Gloria al Señor. Y cuando yo entré a orar, yo, hermano, en mi incredulidad, yo dije, este señor se muere. Pero yo dije al hermano Lorenzo, ¿usted cree que Dios puede hacer un milagro? Él no hablaba, pero movió la cabeza. Yo cerré los ojos y empecé a orar, hermano. Cuando el abuelo se paró, cuando yo abrí los ojos, el abuelo se había parado de la cama y la gente, ese montón de gente que había ahí, empezó a decir, oiga, los evangélicos tienen poder.
Los evangélicos tienen poder. Amén. Y Dios me dijo, hay una bruja. Y empecé a reprender el espíritu de brujería. Y ya Dios me la había mostrado en un post, hermano. Y esa señora estaba ahí. Y empecé a reprender el espíritu de brujería, de hechicería. Y yo la miraba a esa señora. Y esa señora no aguantó, le tocó. Y la gente decía en la vereda, oiga, los evangélicos tienen poder. Porque usted y yo tenemos poder. Amén. Gloria a Dios. Yo le quiero invitar a que esté de pie. Amén. ¿Sabe que el hermano Lorenzo no se ha muerto, hermano? Y va a culto, la hermana, a la hermana también. Va a culto y se para. Si llega y se arrodilla a orar, y él va a culto solo. Solo, porque en la casa el único evangélico es él. Amén. Era bonito eso. Canta especiales. Gloria al Señor. Vamos a cantar la alabanza de ese abuelito. Se para de la silla con 90 y algo de años. Y los jóvenes allá están que se mueren de sueño, hermano. Gloria al Señor. Pero el abuelito, mire, hace como 8 años le salió un tumor, perdió la vista. Gloria al Señor, perdió la vista. Y los hijos del pastor, yo ya era pastor. Pastor, mi papá, los médicos le dio días de vida, el tumor le comió todo el cerebro, ya no le comió las cuerdas visuales, y oramos en un culto de oración. Y el abuelo ahora ve y va a culto. Los médicos al otro día hicieron un tag y se sorprendieron. No que yo haga milagros, no, yo no hago milagros. Dios. Yo profeso la palabra y el Señor. Gloria al Señor. Yo la creo, la profeso. La hermana Isabel hace como unos años a una sobrina le metieron un tiro, ¿verdad? Andrea, Un 31 de diciembre o 24. 31. Gloria al Señor, le oramos allá, hermanos. Gloria al Señor. Hasta el día de hoy ella no sé si le sacaron el tiro o lo tiene en la cabeza, pero no se ha muerto. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero Unice no podía tener hijos, un ayuno. De un 1 de enero Dios me dijo, ore por ella, la voy a sanar. Yo oré, porque yo cuando Dios me habla, yo lo hago, hermano. Gloria al Señor. Y oré por ella. Bueno, Dios le regaló otro hijo. Pastor, es la prueba, no, yo no la mandé que era adulterio, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Dios la sanó para que ella fuera sana, hermano, porque ella tenía una enfermedad. Gloria al Señor. Y es una enfermedad que las mujeres detestan mucho, gloria al Señor. Y Dios es el Dios que hace milagros, Gloria a Dios. proezas. Dios puede sanar una matriz. Amén. Dios puede quitar el cáncer. Gloria al Señor. Dios puede sanar las rodillas. Puede sanar el SIDA, claro. Gloria a Dios. Dios puede dar tendones nuevos, tejidos nuevos. Eso lo puede hacer el Señor. Pero Amén. tengo que ejecutar la Todo el que me autoridad. molesta más rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, estoy sana de la rodilla. Amén. Ay, me duele la rodilla. Le duele la rodilla sana. Sí, sí. Gloria al Señor. Hay que creer la palabra. Amén, Gloria al así es. Señor. ¿Y qué es fe? Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Sí, me duele la rodilla, pero yo tengo fe que estoy sano, que estoy sana. Gloria al Dios, Señor. aleluya. Oh, sacatanda lama aquí. Linda rama, sacatanda lama. Ahora estica bajando lama aquí. Espíritu Santo de Dios, te pido que descienda con poder sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Sana al enfermo, llévase la dolencia ahora, Dios mío. Los dolores desaparecen de la columna, oh Dios, de los ovarios, oh Dios, del páncreas, es sano, Dios mío. Señor Dios, todo, oh Dios, cálculo renal desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Las hernias desaparecen ahora por el poder de tu palabra. Oh bendito Dios de Israel, hecho está ahora, Señor, porque creemos en ti. Señor, presento a mi sobrino, Dios mío. Señor, que hágase tu voluntad. Pero si tú tienes un plan y un propósito con él y con su familia, Dios mío, pues te envío una palabra de vida sobre él, oh Dios mío, de los 4 ángulos de la tierra. Hoy profetizo aliento de vida, espíritu de vida sobre su cuerpo. Y él se levanta en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre poderoso, en ese nombre que tiene poder y autoridad, Dios mío de los cielos, haciendo el milagro. Presento a mi tía Carmen, Dios mío de los cielos. Señor, sana su cuerpo, oh Dios mío, sana lo que está afectado en él. Oh bendito Dios de Israel, que los médicos se sorprenden en esta hora mirando el examen que le acabaron de hacer, Dios mío. Oh Dios, porque tú eres el mejor cirujano, tú eres el mejor médico por excelencia. Oh Dios mío, y tu palabra dice que todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora desato salud y vida
sobre el cuerpo de mi hermana Carmen Ponce. Oh, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, gracias te doy, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Oh, llénanos, llénanos, llénanos más de ti, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque tú eres poderoso, Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, sirviéndole mejor. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive, iglesia? Jesucristo. Regalen un aplauso al Rey de Reyes. Amén.